Estamos. Bueno, en principio tenemos que pensar que para que esa foto sea posible, o sea, la foto del retorno a clases, tal cual se estableció desde el Ministerio de Educación de la Nación, tenemos que estar en fase 5. Y ustedes saben que para estar en fase 5 o para cambiar a fase 5 necesitamos un periodo de 21 días sin casos. O sea, Sin esa ningún caso. sería la primera ecuación o la primera necesidad para pensar este posible retorno o para que este retorno se pueda dar. O sea que en toda esta zona, lo vuelvo a mencionar, el único que estaría en esa condición es Tandil. Sí, también el municipio de Tapalqué, pensá que allí no ha habido casos. De todas maneras, esta vuelta prevista para el mes de agosto con la condición de fase 5 es un acuerdo entre el Ministerio de Educación de la Nación y el Consejo Federal de Educación, ¿sí? Después hay que hacer las adecuaciones en cada una de las jurisdicciones, o sea, tenemos que esperar lo que se produzca desde la Dirección General de Cultura y Educación a través de la directora, que es Agustina Vila, y se empieza a pensar en acuerdo con el gobernador cómo va empezando nuestra provincia, ¿sí? Y cómo van empezando los distritos de nuestra provincia. Hay una realidad nacional, ¿sí? Tenemos 6 provincias en condiciones de iniciar en agosto, tal cual lo establece el ministro Trota. Después hay una realidad provincial que hay que determinar esperando este pase a la fase 5. Después hay una realidad distrital dentro de las regiones. Nosotros somos la región 25, que la conforman 4 municipios. El único que estaría en condiciones de empezar es Tapalqué, ¿sí? Por ahora. Julio, Sí. perdona que te corte. Sí. Están los protocolos están presentados. Ahora, bien estás hablando vos, en cada ciudad o en cada localidad, bueno, cada una de ellas tiene que hacer poner los protocolos en práctica según cada institución. Sí. Aquí en Olavarría, más allá de que estemos todavía un poco lejos, ¿no?, de esos Sí. 21 días, Sí. se están trabajando en las escuelas. Me refiero puntualmente a los salones, a la modificación A la adecuación, a la adecuación de la escuela. Entiendo tu pregunta. Sí. En principio, hoy se reúne por primera vez, después de creo que casi 4 años, el Comité Mixto de Seguridad e Higiene, que lo integra la Jefatura Distrital, más los gremios, más los inspectores, más el Tribunal Descentralizado y algunos integrantes más. Se empiezan a pensar estas condiciones de seguridad e higiene para la vuelta a las escuelas. Nosotros tenemos un distrito bastante amplio, ¿sí?, con realidades muy disímiles entre un barrio y otro, entre la zona urbana y la zona rural, entre la ciudad y las localidades, ¿sí? Entonces, hay muchas escuelas que sí están en condiciones de pensar. Piensen ustedes que es un regreso escalonado, un regreso bimodal, como lo caracteriza el ministro, es decir, se combina la presencialidad con la virtualidad. Y después... Julio, Sí. perdóname que lo interrumpa, porque usted habló de las escuelas rurales. Sí. ¿Las escuelas rurales estarían en condiciones de poder abrir o por pertenecer al partido de Olavarría y digamos, y no corresponder con la normativa provincial o nacional, tampoco podrían hablar, aunque no haya casos concretos en las zonas rurales? Beto, volvemos en eso al principio. Primera condición, fase 5. Después, en orden, las escuelas rurales, por la disponibilidad de espacios y por la matrícula reducida, ¿sí? Después, yendo a la zona urbana, empezaríamos a pensar en aquellas escuelas que tengan todas las condiciones dadas para iniciar, en tanto seguridad e higiene, con 2 modalidades, la presencial y la no presencialidad, y otras 2 modalidades más. El aula burbuja, que es una posibilidad, es decir, pequeños grupos de 5, o sea 10 en un aula, o la otra modalidad es una semana un grupo, otra semana otro grupo. Pensando que dentro de las escuelas hay que mantener 1,5 metros de distancia al interior de las aulas y 2 metros de distancia en los patios. Como ustedes verán, porque es fácil de ver,
es una realidad bastante compleja y difícil de sostener, sobre todo entre los más chicos. O sea que... No, también... me quedo pensando. Primero me parece que el perro suyo quiere ir a la escuela, porque está ladrando, está con ganas de ir a la escuela. Sí, mis perros empiezan a ladrar. Bueno, a ver, no. Sí. Digo, ¿qué pasaría en el caso, porque seguramente esto también está previsto? Sí. Vamos a suponer que Olavarría durante 21 días no tiene casos. Sí. ¿Se habilita de manera inmediata? No, supongo que se tomarán algunos días para la habilitación, se adecúa todo lo que usted está mencionando, Sí. se hace la adecuación del establecimiento y resulta que a los 10 días tenemos 3 casos. Sí. ¿Volvemos otra vez a fase 4 y se deja de dar clases? Bueno, esa es una determinación que se toma desde entre la provincia y el municipio, ¿no? Tanto las autoridades ejecutivas como sanitarias. Si hubiera un caso en la escuela, Beto, si hubiera un caso sospechoso o si hubiera un caso positivo, se suspende por un día. Durante ese día se hace la desinfección de las instalaciones y al otro día se vuelve. Eso si hubiera un caso sospechoso dentro de la escuela. Ahora, el cambio de fase, si se decide por parte de las autoridades ejecutivas y sanitarias, sí, obviamente deben suspenderse las clases. Estamos en una realidad inédita, extraordinaria, ¿sí? Por primera vez en nuestra vida, o por lo menos en mi vida y seguramente en la vida de ustedes, atravesamos un tipo de acontecimiento como este. Así que las adaptaciones van a ser múltiples, además de las que ya hemos hecho, ¿sí? En la no presencialidad. Cuando estemos en la presencialidad vamos a tener igual o más desafíos que los que tuvimos hasta ahora. Seguro. Julio, otro de los puntos, tuve la suerte de charlar con algún profesor que había estado en muchas de las reuniones que vienen realizando ustedes, no solamente a modo distrital, sino también a modo provincial. Entre algunos de los puntos que figuran en las últimas reuniones son la forma de evaluación, que no comprendo cómo van a realizar las formas de evaluación o si va a haber evaluación. Y segundo, la cantidad, volvemos a lo mismo prácticamente, eso ya está, ya lo respondiste, la cantidad de alumnos que están dispuestos a volver a la clase. La forma de evaluación, ¿cómo va a ser o eso depende del transcurso del reinicio? Alejandro es tu nombre, ¿verdad? Sí, Alejandro. Alejandro, en principio nosotros tuvimos una evaluación en todo este periodo no presencial y hasta que se prolongue de tipo formativo, ¿sí? Ajá. Esto implica que una semana se entregan las tareas a las familias, sí. Y la semana siguiente se le hace una devolución, se le hacen orientaciones, porque nosotros tenemos que destacar algo que es irrenunciable, que es el rol docente. La familia no cumple el rol docente, la familia no enseña, ¿sí? Sí. No enseña los contenidos escolares. Por primera vez se ha dado un protagonismo necesario de la familia en la mediación del aprendizaje, pero nosotros no le podemos pedir a la familia que se transforme en docentes. Por lo tanto, la evaluación que se ha hecho ha sido de ese orden o de ese carácter, ¿sí? Formativa, donde se hacen apreciaciones, consideraciones, devoluciones. Por otro lado está la calificación, ¿sí? Una cuestión es la evaluación y otra es la calificación. La calificación es un número sobre tu desempeño, ¿sí? Ese número sobre el desempeño todavía no se ha puesto en práctica. También se va a pensar en la presencialidad, porque cuando volvamos, ¿sí? Hay que hacer una recuperación. En esta etapa se estuvo trabajando con recuperación de saberes anteriores, ¿sí? De años anteriores, y con algunos saberes nuevos que podían ser tramitados por la familia, pero hay una cantidad de contenidos que deberán ser retomados cuando se reinicie. Por lo tanto, el año 2020 y el año 2021 se van a superponer para poder hacer esta acreditación, para poder calificar y promover de año al estudiante o a la estudiante, ¿sí? Esas son condiciones que también se están pensando. Por ahora no estamos calificando y cuando volvamos tenemos que recuperar lo que aprendimos y priorizar
¿sí? Contenidos, los contenidos que reflejan los NAP, los núcleos de aprendizaje prioritario que establece la Nación, ¿sí? Hacer una selección de contenidos y sobre el aprendizaje de esos contenidos en los meses que queden del 2020 y en lo que se tome del 2021, se acreditará y se pondrá nota. Perfecto. Se va a remarcar quizá o poner el punto en aquellos alumnos que, por ejemplo, de la secundaria, que están por pasar en el último año de secundaria y los que están en el último año de primaria, digo. Claro, esos están priorizados para volver, ¿sí? Es el orden para la vuelta, en el caso de que sea posible, Beto y Alejandro, van a volver los de sexto año de primaria, los de sexto y séptimo, de acuerdo a la secundaria que sea, de secundaria, y los de primero y último año del nivel superior. ¿Sí? Están siendo pensados para la vuelta. Es más, se está trabajando mucho con ellos en este momento, porque piensen ustedes que son, como se llaman entre los estudiantes, son promo. Claro. Entonces hay un rito de pasaje muy importante en esto de terminar un nivel y pasar a otro. Entonces, sobre ese rito de pasaje también se está trabajando en la virtualidad. Hay reuniones con estudiantes, hay reuniones desde las direcciones provinciales, que se dio ayer, por ejemplo, de la Dirección Provincial de Educación Técnica, con estudiantes, con docentes. Hay reuniones entre estudiantes, hay reuniones que se están dando entre estudiantes y proyectos a nivel regional para que se puedan encontrar, porque había mucho desánimo entre los que son egresados, ¿no? Sí, porque el último año se celebra mucho, ¿sí? Y hay, la importancia de ese rito de pasaje, de esa terminación, de esa promoción. Entonces, bueno, se está recuperando, aunque sea en la virtualidad, y bueno, van a ser los priorizados en la vuelta, los priorizados para volver y los priorizados para dar cuenta de los aprendizajes y promover al año siguiente. Todo esto siempre en el marco de lo que disponga la Dirección General de Cultura y Educación. Tal cual. Beto. Julio, le agradezco muchísimo. Estaba leyendo hoy que las facultades sostienen o piensan que van a ser las últimas en volver al sistema educativo presencial. Tal vez es uno de los puntos más complicados. La verdad que nos ha dado un panorama completo, y bueno, y vamos a recurrir a usted las veces que sea necesario. Le agradezco muchísimo. Espero haberles sido de utilidad y a disposición cuando lo necesiten. Cómo no. Muchas gracias, Julio. Muy amable, muy gentil. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Así dialogábamos con Julio Benítez.